Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio. Vine a ti hoy con una noticia impresionante. En primer lugar, no olvides suscribirte a mi canal para continuar con este tipo de noticias. Estoy trabajando duro para ti. Nuestra noticia de hoy es Gupse Ousay y sé que está siguiendo de cerca a nuestra hermosa actriz y a su esposo Bararduk. Por esta razón, quería transmitirles una entrevista de Gupse Ousay. No te izleme y hasta el final disfruta viendo. Gupse Ousay: no actúo en escenas de besos porque mi padre esté enojado. Gupse Ousay, que ocupó la silla de dirección de Delia 2, que escribió él mismo, dijo que estaba prestando atención a si había escenas de besos en los proyectos en los que protagonizaba. No juego en escenas de besos porque mi padre esté molesto, dijo Ousay, no es conservadurismo. Me aseguro de no escuchar la frase hija mía, sería bueno que no te besaras de mi padre. Estoy haciendo una escena muy necesaria, necesito besarme, tal vez lo haga. Pero no lo hago sabiendo que se ofenderán, dijo. Respondiendo a las preguntas de Cengiz Semercioglu de Urrillet, la declaración de Gupse Ousay es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la primera película de Delia y su segunda película, Gupse? Creo que mi actuación y mi escritura han mejorado. Han pasado 4 años. Cada trabajo mejora a medida que pasa el tiempo. Y he hecho un mejor trabajo de cometer errores que de cometer mis propios errores. Creo que el segundo es mejor que el primero. O en cuando lo miras ahora, ¿qué ves que falta en la primera película? No podía encajar con la profundidad del personaje cuando estaba escribiendo, lo escribí como un sketch. No hubo muchos insultos bajo el cinturón, pero hubo retórica sexista. Ahora que lo miro, estoy como, ¿qué mierda se necesitaba? Algunas cosas. No hay retórica sexista o juramentos bajo el cinturón en Delia 2. No tengo. Al contrario, es una película muy feminista. Te estás volviendo cada vez más feminista. Sí, creo que es porque estoy envejeciendo. ¿Crees que se trata de la vejez para ser feminista? Creo que lo es. Tengo 34 años. Siento que voy a ser totalmente feminista. Cuando me convertí en la primera mujer en escribir y representar una historia en el cine, estaba vestida con algo. A mí también me gusta este atuendo. La nueva generación amaba mucho a este personaje y a mí. Por lo tanto, soy muy cuidadoso con lo que hago ahora porque cada cosa que haga será un ejemplo para ellos. ¿Crees que les gustó más Gorunce o Delia? La audiencia de los niños tomó posesión de Delia cada vez más. Delia es un personaje parecido a un juguete. Gorunce influyó en las mujeres que se sentían atraídas por Gorunce. Los niños ni siquiera sabían el significado de la vista. De la primera película de Delia fue vista por 1,6 millones, y Gorunce por 1,9 millones. Vas a hacer la segunda película de Gorunce. La gente lo quiere. Creo que voy a escribir la segunda película. En realidad estaba muy lejos de las secuelas. Pero miré, después del cine, cuando se muestra en la televisión, llega a más público. Y gana más dinero cuando se hila en televisión. No gané. Me gusta correr duro. La gente inmediatamente pensó que haría la segunda película después de Delia. En realidad, lo anoté. Pero hice Gorunce de vez en cuando. Porque si siempre continuaba con el mismo personaje, podría estar condenado a él. Así que me arriesgué e hice Gorunce. Después de eso, comenzó a decirse que esta chica hace otras cosas y puede mirar. Parece que Delia volverá a la serie. Return Delia volverá a la serie como Rezpibedik. Parece que va a volver. Pero no sé si podré volver a subir de peso. Puedo tener buena salud porque voy a hacer una serie. No es arriesgado. Riesgo. Cada año es más difícil. Los médicos dicen, no seas ridículo. En Hollywood, la gente agradece sus vidas por hacer cosas globales. Si ganara 100 millones, ganaría 120 libras, también. Hago esto porque respeto lo que hago. Pero lo estoy haciendo en muy poco tiempo. Intento ganar peso en 2 meses y perderlo en 1 mes. Por eso mis brazos se balancean. Fuiste a un centro de desintoxicación recientemente. ¿Cómo te fue?
Es un lugar muy bonito. No es solo un lugar para bajar de peso. Toxinas, edemas, grasas están saliendo de tu cuerpo. Me canso después de la película, y es como un centro de rehabilitación para mí. No hay dificultades con ser gordo. La hay. Sus cambios respiratorios, sus movimientos están restringidos. Mi energía también estaba cayendo porque de repente estaba hinchada. Estaba durmiendo y comiendo todo el tiempo. ¿Cómo fueron las reacciones iniciales en la gala? Fue muy bonito. Mientras veía la película, decía, me pregunto si huimos de un montón de drama. Pero es bueno que un personaje así te haga reír y llorar, lo he visto. Vamos a llorar en la película. Sí, pero ese no era el punto. Si la profundidad del personaje es de 10 metros en la primera película, entonces en Delia 2 es de 50 metros. Creo que entristece un poco a la gente ver estos traumas y debilidades del personaje. Facing te enfrentas a Semilmaz. Su película Arif V216 también está en la visión. No es muy ambicioso. Dijiste, ojalá no nos hubiéramos ido al mismo tiempo. Lo dije. Incluso le he dicho a la comunidad, estamos jodidamente quemados, vas a acabar con nosotros. Bromas aparte, ya que mi público es un poco más de niños, dijimos por qué no. ¿Y a dónde vas a correr de todos modos? Cada semana se estrena una nueva película. Si huyes de uno de ellos, definitivamente caerás frente a otro. Películas como Arif V216, Entre la familia, Adeca trajeron a los espectadores al cine. Es por eso que otras películas tienen una oportunidad. Yo diría eso y ser hospitalizado la próxima semana no funcionó, lo es. Reír. No me gustaba tocar en series. Direct, vas a dirigir tus propias películas de ahora en adelante. Lo quiero tanto. Fue una muy buena sensación. Es genial filmar lo que estás escribiendo de la manera que quieres verlo.